Hombres, necesitamos una revolución antifeminista. Que cuando hablo de revolución, no es violencia, ¿eh? Muchas personas consideran que es lo mismo, pero no, es un cambio. ¿Cuál es este cambio? ¿Se han puesto a pensar en algún momento cómo se vería el mundo si los hombres peleáramos por los mismos derechos que las mujeres, con la misma fortaleza que hace el feminismo? Que abiertamente pudiéramos pelear por la igualdad legal, social, política y económica. Si ustedes vieron mi video de Fui espía en una junta feminista, se van a dar cuenta que las mujeres están muy organizadas. Y no solo organizadas, sino que entienden la diferencia entre feminismo, que hablaba de igualdad de derechos y obligaciones, y están abiertamente y activamente atacando al hombre. O sea, parte de su agenda es cómo le vamos a quitar más derechos al hombre, cómo nos lo podemos fastidiar más. Ahora bien, ¿cómo se vería una revolución masculinista? Que esa sería la palabra correcta. Feminismo, masculinismo. Pero vamos a llamarle antifeminismo. Porque hoy estamos viviendo en misandria y matriarcado, no en feminismo. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Hoy en día en el contexto del matriarcado que vivimos hay dos graves problemas. Uno es la crisis hacia los hombres en sí misma, la cual es, brecha salarial en nuestra contra, DEI, diversidad, equidad e inclusión, es decir, cuotas laborales para todos menos los hombres, salud mental masculina y la enorme inequidad legal. Hoy en día las leyes benefician a las mujeres. Díganme ustedes alguna ley que favorezca a los hombres o que maltrata a las mujeres. No lo vas a encontrar en el mundo occidental. Pero sí te puedo dar muchos ejemplos de leyes que atacan a los hombres. Y evidentemente la discriminación que ya es institucional a nivel gobierno y es sistemático. Alguien me decía, no, es que no vivimos en un matriarcado. ¿Entendemos qué significa la palabra matriarcado o patriarcado? Es cuando una figura de poder de manera sistemática, es decir, la gran mayoría de las ocasiones, beneficia a alguno de los dos sexos. Entonces, bajo esta premisa, ¿vivimos en patriarcado o matriarcado? Tú dime. Y el segundo problema del contexto del matriarcado en el que vivimos es la invisibilidad de problemas reales masculinos. Hoy las mujeres nos han orillado, y el matriarcado, a que los hombres solo tienen un problema que ellos validan, que si somos violentos o no. Si ustedes preguntan en la sociedad, el único problema real de un hombre es que si es violento o no. Cuando está más que demostrado que los hombres violentos representan menos del 1% de la población de hombres, es decir, el 0.5% del mundo. Pero y los problemas de verdad, la destrucción de la masculinidad, por el contrario, nos tratan de convencer que somos privilegiados, que vivimos en patriarcado, que todo es machismo, que todo es misoginia, si no le conviene a la mujer, claramente. Un silencio mediático brutal por los problemas de los hombres. ¿Qué problemas puede haber? Salud mental, burnout, que nos quitan a los hijos, e incluso la violencia misma hacia los hombres se trata de omitir, de censurar, de que nadie lo diga, que nos salgan los medios. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos que necesitaríamos tener en esta agenda? El primero es esta desigualdad social legal que existe. ¿Cómo puede ser qué? Tenemos que eliminar por completo las palabras de equidad o igualdad sustentativa o como discriminación positiva o inversa. Tenemos que tener igualdad legal y social. Si no, no se puede lograr. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, uno de los primeros puntos que ya lo hizo Trump es eliminar DEI, diversidad, equidad e inclusión. Que las leyes sean iguales para los hombres que las mujeres. Pero no solo las leyes por escrito, sino la aplicación de los mismos. ¿Sabías tú que los hombres pasan mucho más tiempo en prisión que las mujeres por el mismo crimen? A eso me refiero, que no solo por escrito, sino la aplicación de las mismas. Ejemplos hay cientos. El primero puede ser el divorcio. En el divorcio ya nadie tiene que dar nada a la otra pareja. No hay la mujer del proceso. Eso no existe. La custodia infantil o es compartida o que se la quede la persona que tiene el trabajo. ¿Por qué se lo tenemos que dar a las mujeres? Peor, que el gobierno fomente que si la mujer no trabaja, tienen más derechos sobre los niños
que el que sí es el responsable y el que trabaja. Cualquier ley que solo hable de mujeres se tienen que eliminar. Todas las leyes de género. No existe tal cosa como la violencia de género. La violencia es violencia y lo hacen los dos. Todos los estudios demuestran que la mitad de la violencia lo hacen las mujeres hacia los hombres. Entender que sí es violencia y que no. Porque claro, una mujer que agarra a golpes al hombre, ahí no pasa nada, porque pues, el hombre es más fuerte. Pero si alguien le chifla a una mujer, ya eso es violencia. Pero incluso la violencia física lo hacen de igual manera hombres con mujeres, que mujeres con hombres. En la parte social, entender los dobles estándares de las mujeres. O a nivel gubernamental, ¿por qué hay apoyos solo para mujeres? ¿Por qué si hay un apoyo de madres solteras, no se lo pueden dar a un padre soltero? O apoyo a mujeres estudiantes. ¿Por qué no mejor se dan becas a estudiantes, sin definir el género? El segundo objetivo que deberíamos tener en esta revolución es el reconocimiento del valor masculino. Y esto incluye algo que muchas mujeres se han enojado conmigo cuando lo digo, pero es educar a las mujeres. ¿Por qué hoy en día, si tú eres un padre, date cuenta, por qué hoy en día los niños los educamos de cómo deben tratar a la mujer, pero a las niñas solo les decimos, tú exige, tú eres una princesa? Y nunca las hemos educado a cómo se debía tratar a un hombre. Es más, la masculinidad hoy en sí misma está siendo atacada. Hoy en día se habla de nuevas masculinidades o masculinidad tóxica, o a los niños les decimos que está mal y que es un monstruo solo por ser un niño, o el hombre se tiene que construir. Ok, ¿qué quieres que me construya? No, todo tú, ya no sé tú mismo. Lo que tú eres como naciste naturalmente, eso está mal, todo tú estás mal. Tenemos que entender que la sociedad, a bien o a mal, es gracias a los hombres. Si dependiéramos de las mujeres, seguiríamos viviendo en chozas. Las mujeres no les gusta crear cosas nuevas, cambios, ser radicales. A ellas no les interesa, a ellas les gusta el status quo, de que todo quede igual. Y si es a su beneficio, aún más. Pero hoy se está atacando más que nunca en libros, escuelas, cine, televisión, programas sociales. Se ataca la masculinidad. Y tenemos que educar tanto a hombres como a mujeres. A los hombres tenemos que educarlas en que ya vivimos en feminismo. Ya deja de hablar de que si eres proveedor y que si mujeres tradicionales. Ya vivimos en feminismo. Y a las mujeres las tenemos que educar en cómo tratar a un hombre. ¿Y qué es igualdad? Equidad e igualdad no es lo mismo. Igualdad es parejo para todos. Y el tercer punto yo creo que se debería estar en la agenda, pero yo creo que los primeros dos solucionarían el tercero, es el tema de salud mental, obviamente. Pero si se ponen a ver, gran parte de los problemas de salud mental que tenemos hoy en día derivan del feminismo. ¿Por qué? Porque hay dobles estándares, el hombre es el proveedor, el hombre como valor único, intrínseco, como un ser humano es su cartera. Si llegas a los 40 y te divorcian, que normalmente te van a divorciar, y el 70% de las ocasiones va a ser iniciado por una mujer, te van a quitar tus activos, tus hijos, todo. E incluso te van a poner una denuncia falsa, que hoy podría llegar a ser hasta el 80% de las ocasiones. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Ahora bien, en esta revolución tenemos tanto barreras como soluciones. Tenemos 3 barreras muy importantes. La primera es la estigmatización social. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando un hombre quiere pedir por sus propios derechos, iguales, no estoy hablando de los hombres tener más derechos. Estamos hablando solo de igualdad, que eso era el feminismo o el masculinismo. ¿Qué es lo que pasa? De inmediato te dicen, eres misógino, eres un machista, están atacando a las mujeres, odian a las mujeres. ¿Has visto a alguien que hable en favor de los hombres cómo lo tratan en televisión nacional? La primera pregunta que siempre le hacen es, ¿por qué eres machista? Es que no soy machista, estoy buscando igualdad. No, eres machista. Evidentemente toda la cultura woke, que ojo, hoy, gracias a Milei, a Meloni y hoy a Trump, se está tratando de destruir toda esta agenda woke. Pero las feministas bien calladitas, a ver, quiten los programas de LGBTQ, quiten los programas de colores, de religiones, pero no se metan con el feminismo. Y el feminismo es parte esencial y la madre de todo el movimiento woke. Porque el movimiento woke lo que hace es victimizarse, igual que el feminismo. La segunda barrera muy grave es la falta de unidad entre hombres.
¿A qué me refiero con esto? A que los problemas de salud mental, por decir algo, los hombres no se apoyan. Otro grave problema es, la gran mayoría de los hombres creen que, no, hombre, el feminismo es una moda, ay, es que mi mujer es feminista, ahí está bien. Y no se están percatando que le están quitando sus derechos. O peor, los aliados. No hay nada peor que un hombre aliade, que sí dice, ¡ay, pobres mujeres! O deberíamos tenerlas en nuestra vida solo porque existen, solo por su presencia. Las mujeres son valiosas nada más por su presencia. ¿Perdón? ¿Estás loco? Desafortunadamente los hombres no se han percatado que ya vivimos en feminismo. Es más, el feminismo también murió en el año 2000. Empezó en los 70s, ya como un nivel creíble de feminismo, y murió en los 2000s. Y hoy viven en misandria. Y siguen discutiendo de la mujer tradicional y el hombre es un proveedor, y el hombre alfa, y esto es masculino y esto no. Una mujer exitosa es masculina, cuando no tiene nada que ver. Hay muy poca unidad y los hombres no se han dado cuenta del grave problema que es el feminismo hoy en día. Y la tercera barrera, que es muy grave, va a ser obviamente la contraofensiva. Porque, por decir, por cada creador de contenido masculinista como yo, debe haber 200 mujeres hablando en contra de nosotros como hombres me refiero, y haciendo alarde al feminismo. Y yo tengo la teoría de que la gran mayoría de feministas no entienden qué es feminismo. Que feminismo es igualdad legal, social, igualdad de derechos y obligaciones, aunque no les guste. Pero hay otro montón de feministas que sí entienden la diferencia. Pero como ahorita les está yendo bien, pues más quiero más derechos, quiero más posiciones para mí, quiero que me den más dinero, yo quiero, y no tengo que dar nada. Pero ojo, una de las herramientas más fuertes del feminismo es la comunicación, es el lenguaje. Conozco cientos de personas que no saben la diferencia entre machismo y hembrismo. Es lo mismo, pero solo conocemos machismo, o misoginia y misandria. Es lo mismo, nada más que uno lo hace el hombre y el otro la mujer. Claro, todo el mundo entiende misoginia, pero ¿y misandria? No, ¿eso qué es? El lenguaje es muy peligroso. Es más, te han metido en la idea de que equidad e igualdad son lo mismo, cuando claramente son completamente opuestos. Igualdad es para todos. Evidentemente las acciones para lograr esta revolución es justamente lo contrario a las barreras que platicamos antes. ¿A qué me refiero? Unión entre hombres, que sí prestemos atención al lenguaje, que sí nos demos cuenta que el feminismo nos está afectando, nos está quitando derechos. Aceptar que estamos en una nueva era, en donde el feminismo ya es una realidad y no se va a eliminar. Y evidentemente la acción en sí misma. ¿A qué me refiero con acción? A que me sigas a mí y a otros creadores de contenido, que veas las noticias, que hagas diferenciación y seas asertivo con el lenguaje, que cuides tu voto, que tengas cuidado por quién estás votando, porque hoy en los gobiernos están poniendo mujeres simplemente a voto por el hecho de que son mujeres. Entonces no votes por ellas. Y más si tienen una agenda gay o una agenda woke o una agenda feminista. No estoy diciendo no votes por mujeres, ¿eh? Si es una mujer que vale la pena, que tiene las credenciales, o sea, no estoy diciendo no votes por mujeres. Estoy diciendo una mujer que la pusieron ahí por dedazo por el hecho de ser mujer o porque trae ideas feministas, pues no votes por ellas. Quéjate con tus congresistas. Quéjate de derechos humanos que nos está quitando la igualdad. Platícalo socialmente. Tú también sé partícipe de este movimiento. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.